Bueno, y continuamos aquí en Alta Política. Javier. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente un poco sorprendido porque los panelistas de la temática de hace unos minutos, realmente creo que con el video que teníamos preparado para hoy, va a ser un poco una síntesis de las posiciones y la temática que expuso Juan José Soler, y bueno, recién Gastón, un poco que nos ponía al tanto de que quedaba pendiente el cambio climático para un próximo programa. En el video que vamos a ver hacemos referencia precisamente al cambio galáctico y su influencia en la Tierra y cómo, pensando en el futuro, es que debemos dar los pasos del momento. En este momento que tenemos un mundo en guerra, en el cual el ser humano se está preocupando de matarse entre sí, está pasando desapercibido toda la preparación que la humanidad debe tener hacia lo que Gastón recién decía, de los cambios climáticos, influenciados por el cambio del universo que está ocurriendo, en el cual no estamos preparados. No solo en los tornados, no solo en el cambio climático que está sufriendo la Tierra, sino en la amenaza de los asteroides y la amenaza extraplanetaria que tenemos en este momento. Señor director, si es tan amable, y ponemos el video en el aire. Las circunstancias actuales ponen a la humanidad al borde de entrar en una guerra general, una guerra que tiene todos los elementos para ser una de carácter nuclear, de la que muy probablemente la mayoría de la población no sobreviviría, y los que pudieran hacerlo se encontrarían en condiciones tan deplorables que hasta llegarían a pensar que hubiese sido mejor morir. Y aunque esa es la cruda realidad del mundo, que se suma a la peor crisis económica física de la historia, y mucha gente, a pesar de todo lo que pasa día a día, prefiere negar esa realidad, es evidente que estamos en ella. Que simplemente están salvando a los bancos sin considerar el bienestar general de la población. Eso es algo alarmante. Cuando uno ve la insuficiencia de alimento para el mundo y las trágicas consecuencias que eso conlleva, uno se pone a pensar. Cuando también ves que día a día sigue la dinámica de conflictos en cualquier parte del planeta y la militarización de las diferentes zonas como en Asia, el Atlántico Sur, África y claro, la situación explosiva en todo Medio Oriente, uno se empieza a preocupar. O cuando ves que tan descaradamente están armando el conflicto en Siria, que como se ha denunciado internacionalmente, sería simplemente el inicio de una guerra general. Y aunque lo de la muerte del embajador de Estados Unidos en Libia está siendo utilizado por diferentes fuerzas políticas dentro de Estados Unidos para poder detener la locura bélica del títere de los financieros, Barack Obama, ya que, como se confirmó, la Casa Blanca sabía de los atentados y no hizo nada. Ahora se destapó que lo que quieren hacer es que un par de días antes de las elecciones van a señalar a un supuesto responsable y lo van a asesinar a sangre fría con un dron, como lo han venido haciendo. Y van a presentar su cabeza como un trofeo para volver a ganar la presidencia, y con toda la impunidad del mundo. Ante esto, uno debe empezar a cuestionarse. Pero definitivamente, cuando ves el mapa del cómo Estados Unidos y la OTAN están encerrando a Rusia y a China, y cómo ante esto los dos países han hecho muchas declaraciones y acciones para tratar de hacer públicas las amenazas y hacerlos entrar en razón en cuanto al peligro que realmente representa un conflicto nuclear como el que quieren armar, uno definitivamente debe de preocuparse. En la historia, muy pocas veces encontramos circunstancias como las actuales, donde la gente se empieza a cuestionar la aparente realidad. Hoy en día, nos encontramos en una situación donde esas características están imperando, donde ante el fracaso de lo que nos quisieron imponer como esa supuesta realidad, ahora solo un loco podría someterse a ella. De nuevo, toma el caso de Europa. La gente se da cuenta de que las medidas económicas que les quieren imponer no van a funcionar. Ya la gente no se cree el cuento de que hay que darles tiempo. Ya no hay tiempo. Pero ese despertar de la gente, de no creer en lo preestablecido y de lo que la figura de autoridad dicta, hay que aprovecharlo para poder hacer verdaderos cambios, cambios trascendentales. Esa situación no debe de quedar en un mero descontento, sino que hay que cambiar completamente la forma de pensar que nos llevó a la situación actual. Eso es a lo que el poeta alemán Friedrich Schiller llama un tiempo grande. Sin embargo, Schiller también se lamenta de que tiempos grandes se han encontrado con gente pequeña. Es decir, periodos históricos que pudieron aprovecharse, pero que la población no entendió la gran oportunidad que tenían ante sí, y por lo tanto, esa oportunidad se perdió.
Muchas veces hemos escuchado sobre el llamado Renacimiento. Ahí es donde se dieron las grandes mentes de la humanidad, cuyo emblema es el hombre universal personificado por Leonardo da Vinci, que avanzó en casi todas las disciplinas del saber humano. Pero él no fue el único, hubo varios más. Paolo del Pozzo Toscanelli fue uno de ellos, también conocido como Paolo el Físico, ya que era el calificativo que se daba a los científicos de la época. Filippo Brunelleschi, el gran arquitecto, y Nicolás de Cusa, una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Estas personas hicieron los grandes adelantos en el arte, las ciencias, la filosofía, entre otras tantas cosas que son utilizadas hasta hoy, pero que en gran medida también fueron la base de las sociedades modernas. Pero si uno ve la historia en base a meramente cronología, como hoy en día se enseña, no puede entender la realidad del impacto que esto causó para el mundo. ¿Cuándo empieza el Renacimiento? ¿En qué año? ¿Acaso fue cuando la madre de Leonardo fue concebida? Obviamente no. Las cosas no pasan en intervalos de tal año a tal año, sino en una completa interacción. Por ejemplo, el Renacimiento se está orquestando en medio de lo que ahora llamamos el oscurantismo. Ese periodo de la historia donde la civilización estuvo a punto de desaparecer, donde la peste negra se desarrolló a tal grado que hubo ciudades donde murieron más de la mitad de la población. Esa situación de crisis social llevó a una desesperación y degradación total, como lo describe el poeta Boccaccio en su libro El Decamerón. La peste proliferó tanto y tan rápido gracias a las medidas de austeridad que los banqueros de Venecia, la oligarquía de aquel entonces, implementaron. Después de entrar en una devastadora crisis económica por su sistema de usura y armar guerras religiosas por todos lados, llegaron al punto de colapso total de su sistema. Para intentar sobrevivir, aplicaron al más puro estilo del FMI, imponerles medidas de saqueo a las ciudades, reinados o feudos que tenían deudas con ellos, diciéndoles: no me importa qué tengas que hacer, a mí me pagas. Así, se dejaba de alimentar a la población, de dar servicios de sanidad y educación, entre otras cosas. Todo para poder obtener dinero y pagar las deudas usureras ilegales, sin importarles nada más. Al dejar a la gente sin buena alimentación, sin sistema de sanidad, atención médica, etc., la peste encontró un excelente caldo de cultivo, que llevó a casi la desaparición de la civilización. Pero aunque parezca increíble, es en medio de esta situación crítica donde se gesta el Renacimiento. Hubo gente que entendió que era necesario abandonar la manera de pensar que mantenían hasta ese momento. Todos los grandes adelantos en las lenguas, los descubrimientos físicos en el arte y en la construcción, los adelantos técnicos en las herramientas, pero sobre todo los grandes retos a las teorías aceptadas por siglos e incluso milenios. Individuos peleando en base y por los principios, no deteniéndose a pensar en si serán aceptados o no. Uno no debe ser esclavo de su tiempo. Debes de pensar a futuro y no esclavizarte a hacer las cosas en el simple aquí y ahora. Este es uno de los fundamentos del método económico de Lyndon LaRouche. El futuro es lo que determina el presente, y no al revés. Es decir, pensar en el futuro que quieres, eso es lo que te moviliza a hacer algo ahora para poder llegar a ese futuro y no a otro. Así es que eso es lo que la historia nos enseña. ¿Para qué queremos una revolución ganada si tu pueblo sigue pensando como esclavo? Empecemos a pensar en el futuro que queremos y empecemos a actuar en base a principios para llegar a él. Eso es lo único que garantiza cualquier victoria. Lo otro de estar en descontento, pero no cambiar la forma de pensar, eso es desmoralizante porque no es revolucionario, no tiene salida en sí mismo. Toma el caso de cómo la gente piensa en el asunto de las elecciones, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Ven a los candidatos como un asunto de ¿cuál te gusta más? Como si fueran un artista o un equipo de fútbol. De nueva cuenta, debemos de pensar en principios, en el futuro que queremos para las próximas generaciones. Esa es la única salida real. Eso es crucial. Piensa en las nuevas ideas, en los nuevos retos, en eso que ahora parece impensable, en los retos para la colonización de Marte, en el conocimiento de principios del cosmos, en los viajes extrasolares, en cómo lograr las velocidades necesarias para esos viajes, en el entendimiento de la radiación cósmica y en el cómo todo ese conocimiento será aplicado para el mejoramiento de la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Esos son los desafíos del futuro, los que van a exigir lo mejor de los individuos de esta y de las próximas generaciones. Por ejemplo, el entendimiento de los asteroides, que como lo hemos informado anteriormente, son una amenaza más grande que las propias guerras.
Las guerras simplemente se detienen con un cambio en la política. Pero, ¿cómo cambias la órbita de un asteroide? Bueno, realmente increíble, ¿no? Cómo la carta de la Rose sintetiza y hace este parangón entre la historia y lo que vivimos actualmente, cuando hablamos nosotros de este capital financiero internacional que degrada a las naciones. Claro, retomando lo que hablábamos al comienzo, sin que haya estado preparado este video con la visita de los que me antecedieron, realmente creo que es indispensable un despertar absoluto del ser humano en estos momentos y de cada uno de nosotros en nuestro lugar en función de lo que está ocurriendo en el universo y obviamente en la Tierra, más allá de el endioseamiento del dinero y las matanzas que se hacen exclusivamente en función del mismo y por una succión de el hombre por el hombre y de pueblos contra pueblos, simplemente para cimentar un poderío destinado a una reducción poblacional para repartirse el mundo exactamente como está y evitar que la capacidad creadora del hombre transforme la materia en función de las estrellas, en función del universo. Es transformar esa involución en la cual estamos, que se nos quieren imponer, en una evolución realmente creativa del ser humano hacia el destino que hemos sido creados, ¿no es cierto? A imagen y semejanza de Dios. Realmente uno queda un poco atónito, ¿no? Porque fíjate que hablaba, en el mismo video se habla de libertad. La libertad tendría que ser esa libertad creadora, esa libertad que saque del hombre lo mejor, en la creación, digamos, de nuevas herramientas que nos permitan vivir mejor. ¿Cómo luchar, ¿no? contra este, podríamos decir, casi demonio internacional cuando vemos en Siria una guerra totalmente creada en función de estos intereses económicos? ¿No? Solo en Siria, sino en distintos lugares del mundo. En este momento el negocio bélico es realmente un negocio de dinero. Y lo terrible para nosotros es que incluso en videos como estos, que son videos internacionales y que son hechos no en Argentina, sino en distintos lugares del mundo, y que desde el planteo de las noticias que veíamos ahí están dadas en la televisión rusa y ponen como directamente un título de conflicto ya preestablecido, el Atlántico Sur, que realmente sí, ya se computa dentro del esquema bélico mundial como una hipótesis de conflicto concreta y plausible en estos momentos. O sea que realmente las preocupaciones que nos deben invadir a nosotros tienen que ser de esta naturaleza, más allá de la fuslería en la cual por ahí nos encontramos todos los días, ¿no es cierto? Inclusive, Javier, fíjate que cuando se menciona Atlántico Sur, nosotros lo dijimos, creo que en el programa anterior, el mismo Irán ya tiene desplegada su flota. Es así, ya lo comprobamos y lo transmitimos en programas anteriores, que no obstante el conflicto bélico en el cual se encuentra Medio Oriente, Siria e Irán casualmente, desplegó parte de su flota al Atlántico Sur, especialmente a la Antártida, al control antártico por parte de Irán. ¿Qué tendrá que ver Irán con la Antártida? Es un tema que se lo dejamos a los entendidos. Inclusive uno podría pensar, y como corolario de esto, ¿habrá nacido realmente o estará entre nosotros aquel o aquellos que realmente puedan pensar en este desafío de una libertad creadora, de algo que tenga que ver con la dignidad del hombre? Si es por los hechos concretos que vivimos hoy, da la sensación de que hay un pesimismo absoluto, porque hay hasta artífices de la destrucción a través de elementos como puede ser la reforma del Código Civil, de la cual la población argentina casi podríamos decir que no se dio cuenta todavía, y sin embargo detrás de esa reforma, ¿no?, está el germen también de la destrucción. Bueno, yo creo que es un deber que lo que pensamos transmitirlos, y posiblemente exista dentro de nuestra salteñidad o de nuestro país las personas que tomen la cosa con un cambio de principios y un cambio de vista en función de lo que acabamos de ver, ¿no? Cuando uno dice volver al humanismo, en realidad
es ese podríamos decir, reconocer en el hombre, ¿no? Ese valor tan importante que tiene el ser humano. Y me acordaba también, Javier, que habíamos hablado la semana pasada de las deudas externas. No nos olvidemos que un hombre como Alejandro Olmos, ¿te acordás que había hecho el gran estudio de la perversidad de lo que había sido la deuda externa argentina? Había quedado guardado ahí, no sé en qué juzgado de Buenos Aires, todo una cantidad enorme de biblioratos, con toda la investigación hecha, y que es parte también de lo que hemos vivido acá nosotros, ¿no? Sobre todo a partir de la década del 76 puntualmente, ¿no? Y bueno, parte del latrocinio. El llamado yugo de la deuda externa, más que externa, es una deuda eterna, ¿no? Que todos los gobiernos del 76 en adelante directamente fue como un manto de silencio, y que se impusieron nunca investigarla, pero sí pagarla a costa del hambre y la muerte del pueblo argentino, ¿no? Como dice nuestro amigo Julio González, los perduiles. Averigüe qué son los perduiles. Muchas gracias, Javier. Nos tenemos que despedir, como siempre agradeciendo a toda la gente que a lo largo y a lo ancho de toda nuestra Salta nos envían sus mails, sus consejos, sus comentarios. Nos sirven a todo el equipo de producción para tratar, como siempre decimos, de ser un programa que tienda a esclarecer algunos de los temas de la realidad. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Que tengan ustedes una muy buena semana. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.